a lo que sería presencial o a un horario específico. Sí, es en verdad. realidad trabajamos 24/7, o sea, los alumnos como usted lo llamarán el sábado, el domingo, Sí. bueno, hoy es viernes a la noche, pero Sí. bueno, yo creo que un poco necesitamos volver a reordenarnos en lo que es la capacitación, ponernos, a lo mejor, si bien estos cursos que se tratan de brindar son virtuales asincrónicos, menos la charla de hoy, que bueno, que si bien es sincrónica, que ahora se le llama presencial virtual. Ah, bien. Vamos a tener la posibilidad de que la escuchen porque ya la grabamos y bueno, y tener una dinámica de acompañamiento, porque hay que cambiarla, como usted bien dice, se habla mucho del interés superior, que un poco lo que vamos a hacer más hincapié ahora, más allá que ya estamos a lo mejor cansados de escuchar lo mismo, pero es que realmente es lo que todavía no podemos internalizar. Sí. Que se trabaje mirando lo que necesita la criatura, no lo que necesitan o lo que quieren los adultos que están alrededor, y que muchas veces usan a las criaturas en beneficio propio, por decirlo de alguna manera, ¿no? De incluso pedir un arresto domiciliario, pedir el niño para poder salir de la cárcel y tenerlo consigo, o no le permiten crecer en otra familia cuando realmente no se pueden hacer cargo. Así que por eso me parece importante poder brindar esto que abarca muchos temas, ¿no? Yo ya, total, como para hacer honor a la puntualidad, vamos y empezamos, y después si alguno se quiere agregar, se puede ir agregando, igual después lo puede escuchar por la grabación. Entiendo que es difícil el viernes a la noche por ahí juntarse, pero bueno, digo yo, como había quedado que el 15 habilitaba, veía qué personas venían y así voy habilitando la matriculación en la página. Nosotros nos vamos a mover con una plataforma que se llama Mood, que a lo mejor algunos de ustedes ya han tenido la posibilidad de ver, o yo pienso que habrán trabajado en alguna universidad con esto. Sí, es la que usamos para cuando hicimos el curso en pandemia, con ULAX también. Buenísimo, buenísimo. Entonces es la misma plataforma, exactamente. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante que tengamos en cuenta? Ahí apareció, me conecté como para poder hacer digamos, ver la pantalla y les voy mostrando. Bueno, la plataforma es Mood. Yo, a partir de mañana, a las personas que vayan viniendo al curso, a aquellos que se han inscrito, les voy a dar el ingreso. Eso quiere decir, no sé si algunos de ustedes ya se han matriculado anteriormente, a veces tienen la misma contraseña que tuvo en la otra oportunidad, o ahora se les generará una nueva. Voy a tratar de ponerle a todos la misma contraseña para hacerlo más fácil, ¿no? Que sería adopción 2025, para que sea fácil. Ya después igual se lo vamos a mandar a cada uno, a todos le ponemos la misma contraseña y el nombre, por ejemplo, Karina Lozada, sería el usuario, Lilia Mónica Ledesma el usuario, y así en letra minúscula, siempre el usuario en letra minúscula para poder ingresar. Bien. Yo les voy a mandar el link y cada uno que sepa que, más allá de que yo le haga toda la matriculación, cualquier inconveniente, bueno, nos escribe y nosotros le decimos, bueno, a ver, ¿por qué no puede ingresar? A veces, cuando uno matricula, el link, ¿no es cierto?, que se manda es para que puedan ingresar, pero a veces entra en spam, porque como Mood es una plataforma que a lo mejor no tiene mucho movimiento en los distintos emails, entonces lo que sucede es que por ahí les va el spam y entonces, ay doctora, no me apareció la contraseña o no me apareció el usuario, bueno, les va a aparecer en el spam y si no, todos tienen mi WhatsApp, que está en la plataforma también, en la página, así que me hacen un WhatsApp, me dicen no puedo entrar, entonces yo vuelvo a ver qué pasó para que puedan ingresar a la plataforma. Bien. Como les estaba diciendo, debo mostrarles acá a ver si tengo acá. Ahí la ve, ahí me escucha. Bueno. Sí. Yo capaz que la señal es mala acá, voy a sacar la imagen para poder escuchar mejor. Perfecto. A ver si probamos así. Entonces, acá tienen lo que es la plataforma, ¿la ven? Ahí dice curso de especialización en adopción, acá están los participantes, ahí donde van a ingresar ustedes. A partir de que aquí yo tengo todo lo que es el curso, que también ustedes lo han visto dentro de lo que es la plataforma ULAX, ahí está el resumen de lo que para poder con ustedes trabajar, ¿no es cierto?, tiene que ver con distintos bloques, que se llama, distintos lugares donde nos vamos a parar para poder realmente
solucionar todos los temas que tenemos de dudas, porque si no hay temas que vamos a ir o que ya hemos visto, hay otros nuevos. Dentro de lo que es el primer módulo, que es lo que ustedes van a tener habilitado a estas primeras semanas, ¿sí? Es el derecho y los procedimientos que, digamos, que se van a utilizar a partir de ¿qué? A partir de lo que son la normativa internacional. Y así la tienen ustedes también en la plataforma. Tienen un primer módulo donde yo les doy la bienvenida. ¿Lo ven ahí? ¿Ven? Bueno. Ahí está el primer módulo donde se explica de lo que se va a hablar y comprende todo lo que es la normativa internacional, que vamos a repasar. Incluso hay mucha normativa, que vamos a ver ahora así rápidamente, que tiene que ver con este derecho de niño y niña a vivir en familia, porque la adopción en realidad es una institución de protección de la infancia que no puede o no está creciendo como debe, bajo la protección y el amparo de una familia, que puede ser la biológica, como dice la Convención en el artículo 20, que puede ser la CAFALA, que es una institución de adopción que tiene el derecho islámico, que puede ser, ahora incluso, ¿no es cierto?, hay nuevas propuestas de cuidado respecto de niños y niñas que a lo mejor no llegan a ser la adopción porque el niño o la niña ha crecido y ya no quiere ser adoptado, pero sí, nunca puede dejar de ser cuidado o protegido por personas mayores que tengan precisamente esta voluntad de ahijar. Luego vemos dentro de lo que son esos principios rectores están los derechos humanos, los instrumentos internacionales y la normativa también al final de la nación argentina, que esa la veremos en otra oportunidad si las personas de Argentina, si son algunas de otro país, la quieren, nos piden por WhatsApp y hacemos una clase específica de esto. Cada país, como yo les he puesto también en el, digamos, en la modalidad de enseñanza, tiene su propia normativa. Pero siempre hay muchos puntos en común, porque digamos, el instrumento que debe orientar todas estas legislaciones es la Convención de los Derechos del Niño, que tiene una cantidad de derechos, pero también habla de esta institución, ¿no es cierto?, de protección, y que el Estado tiene una obligación que es indelegable para la protección de niñas y niños. O sea, que si ustedes trabajan en la Dirección de Niñez o en alguna otra institución del Estado, sea de cualquier Estado del mundo, ¿no?, que han ratificado la Convención, tienen esta obligación de brindar familia. ¿Y por qué hablamos de adopción? Y hace mucho que estamos por este tema, porque incluso las legislaciones, yo lo hablo por la legislación de este país, de Uruguay, por ejemplo, va de legitimación adoptiva, o sea, lo inscribían al niño como propio, o se podía hacer entregas directas, y no se controlaba quién recibía y de qué manera ese niño o niña se podía ir desenvolviendo en esta vida. Entonces, por eso, sin perjuicio de que hay muchos derechos, este derecho primordial es el que muchas veces, y creo que en todas las familias pasa, no solamente en aquellos que no crecen en familia, sino que a veces en una familia biológica sucede, si no se respeta este derecho a este ambiente de paz, de amor, de comprensión, de solidaridad, ¿no es cierto?, de enriquecimiento mutuo, de formación, de protección, como dice la ley argentina, donde el niño o niña se puede desarrollar. Y bueno, precisamente lo que tenemos es la consecuencia en la vida de esta criatura. Entonces, en este primer módulo vemos eso, para seguir explicando de qué se trata, y luego tenemos lo que es la legislación. Eso es todo lo que ustedes ven acá escrito, lo he escrito, o sea, yo he hecho los resúmenes, ¿no? Si quieren, pueden también consultar con, a ver, vamos a ver que alguien quiere unirse. Vamos a dejar de presentar, vamos a ir a la plataforma, a ver, y vamos a añadir, admitir. Perdón que corté un poquito, pero teníamos que admitir acá, por más que lo he puesto libre, algunos pueden entrar y otros no sé por qué no. A ver si habrá entrado. Sí, parece que sí. Hola, Julieta. Hola, buenas Bien. tardes. Entonces, haciendo un poquito el resumen de lo que hemos visto, dentro de lo que es este curso, es el cursado, como dijimos, de manera a distancia. ¿Qué quiere decir? Asincrónica. Eso significa que podemos realmente nosotros escuchar en el momento que podamos. Si bien hoy, como dijimos, hacemos esta clase de manera sincrónica, digamos que nos estamos hablando, pero es más que todo para explicar cómo va a funcionar. Entonces les comentaba, tienen un primer video de presentación y luego tenemos todo esto que solo he, digamos, elaborado. Vamos a ver si ahí aparece. Vieron que es un documento
¿Lo ven ahí? Bueno, acá tienen, miren el índice, no es para que se asusten. Esto lo que pretende, yo siempre trato de hacer lo mismo, es que tengan todo el material, que no solamente para este curso, sino que es el material para que ustedes puedan trabajar en adopción. Y tenemos un marco jurídico internacional que no es solamente, como digo, para la República Argentina, sino para todos los países latinoamericanos, aunque cada uno tiene su constitución, todos comparten también la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana. En cada una de estas normativas está específicamente lo que se refiere a la infancia. Tiene las Convenciones de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, las observaciones del Comité de Derechos del Niño. Bueno, es como un libro que no van a necesitar ir a otro lugar, porque me parece importante que las personas que lo hagan no tengan que estar buscando, sino que tengan en la plataforma todo lo que necesitan, no solamente para trabajar el tema de infancia sin contacto de una familia, que es lo que deriva luego en la adopción. Por suerte está esta institución de protección, porque yo siempre digo que, y no lo digo yo, sino que lo dicen autores no naturalistas, y los naturalistas, que son aquellos que creen que el ser humano tiene derechos innatos y que nacen independientemente de la legislación. Por eso, aunque la legislación diga, podés estar privado de medio familiar o internado 180 días, yo creo que la naturaleza dice en realidad, esta criatura debería tener una familia desde el momento en que nace, sin la familia o la persona que lo gestó no se puede acercar. Por un lado tenemos la normativa positiva, que es la que dice podemos esperar, y por otro lado tenemos este derecho natural a ser amados, a crecer en familia, que nos está diciendo que inmediatamente de nacidos necesitamos ese cariño, porque es un cambio de estado, ¿no? Desde el vientre de una persona a la vida que todos conocemos, y muchos dicen una cuestión traumática, sale y necesita estar con ese cariño, con esa protección. Entonces, por eso es tan importante hablar de este derecho natural. También tenemos otra cantidad de leyes argentinas y, como dije, normativa internacional, que está dentro de este documento. Luego volvemos a la plataforma, como dije, está al principio para aquellos que llegaron un poquito más tarde, esto, y tenemos no solamente la normativa, sino también hay una opinión consultiva, que si bien no tiene directa conexión con la adopción, sí tiene una relación muy importante, porque habla del alcance del derecho al cuidado. Es la opinión número 31, ¿sí?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hay otra también que ustedes la van a tener dentro de lo que es su material de estudio, que es la opinión consultiva número 17. Las dos hablan de infancia y las dos son unidas. ¿Para qué? Para que ustedes puedan fundar, cuando están trabajando en alguna institución, o cuando están tomando una resolución, o cuando tienen que hacer algún escrito, ¿no? Bueno, tienen todo esto para fundar este derecho que ustedes quieren que sea realidad. Luego tienen un cuestionario sobre la normativa internacional. Para ustedes es como una especie de autoevaluación. Y cuando uno se cuestiona o se pregunta, la respuesta que nos da un mayor conocimiento, ¿o no? Yo siempre digo, pueden hablar, pueden abrir el micrófono. Entonces, para mí me parece importante que ustedes vean este cuestionario, me respondan las siguientes preguntas, ¿no? Y estas preguntas tienen que ver con el apunte que yo les he dado antes, ¿no es cierto? Con todo eso que les he ido tratando de enseñar. Y entonces, habla incluso de la opinión consultiva 17, de qué habla, y tienen todas estas preguntas. Y después tenemos las respuestas y ustedes van a poder comparar lo que respondieron, ¿no es cierto?, con lo que teóricamente, a criterio de que hizo el cuestionario, tendrían que haber respondido, ¿sí? Bueno, luego tienen un video de la normativa internacional también, que son videos generados con los mismos apuntes. Vamos a ver si los pueden ver. Están subidos a YouTube. Cualquier cosa que yo por acá a veces, como no está editando, pero cualquier cosa que ustedes no lo puedan ver, me avisan y yo se los mando nuevamente, porque a veces vieron las plataformas funcionan, como eso se sube a YouTube, YouTube a veces lo deja ver, a veces no, depende. Pero está todo como resumido. Ese sería el primer módulo, y así van a ser cada uno de los módulos. Viene el segundo módulo, ¿de qué se trata? El segundo módulo es súper, súper para mí amplio, ¿no? Y tiene temas que por ahí no hemos trabajado. El primero es más posible que sí, porque son toda la normativa internacional, pero en el segundo módulo vamos a hablar puntualmente de cosas concretas de este interés superior que trabajamos normativamente en el primero, de las mujeres,
¿no? ¿Por qué hablo de la mujer y no del varón acá? Porque generalmente las que ponen el cuerpo y las que concibieron a esa criatura y los casos que hemos tenido llegados a la Corte, tanto argentina como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hablan de mujeres, ¿sí? De mujeres que en un caso, en el caso más conocido de Fornerón, dieron a su hijo en adopción, quizá, ¿no? Eso es algo que hay que profundizar cuando uno lo estudie, privándole a ese señor, porque fíjense que siempre hablan del señor, y yo siempre hablaría de la niña, por mi perspectiva. Y el señor que le quitaron la posibilidad de criar a su hija, y no a la hija, que en realidad cuál es el derecho y qué es lo que importa para todo este curso, siempre vamos a tratar de ver a las niñas y a los niños más que a las personas adultas, siempre hablando del derecho de estas niñas y niños. Entonces, aquí desarrollamos qué pasa con las mujeres, su derecho a la vida, su derecho a elegir, ¿no? Con perspectiva de género, los plazos legales, los plazos reales, ¿no es cierto? Cómo se debe trabajar en adopción con interdisciplina, el derecho a vivir en familia, los deberes, los derechos. Bueno, así vamos a ir desarrollando cada uno de los módulos también con videos y con cuestiones que, como les digo, he hecho resúmenes de la parte escrita y también un interrogatorio para ver qué es lo que ustedes van aprendiendo. Y siempre tratando de que tengamos una comunicación bastante fluida, para precisamente son temas que es muy lindo conversar, ¿sí? ¿Hay alguna duda por acá? ¿Hasta ahora de cómo va a funcionar el curso? Bien, parece que no. ¿Una mano? Esas que dicen sí, ok, está todo comprendido. Bueno, en segundo término, para tampoco no demorarlas, vamos a hacer un común, ¿sí? Sí, se comprendió claramente, doctora, se comprendió, sí. Nos muteamos porque por ahí no queremos interrumpir. Siempre es tan fascinante Sí. escucharla, doctora, Ay, qué que bueno, amorosa. a veces no queremos interrumpir. Bueno, voy a tratar de hacer la presentación, pero este Meet por ahí tengo que, no pasa, aparece toda la pantalla, sino una parte. Pero para ir viendo este tema de, sí, Liliana, todo muy bien, doctora, bien, Lila. Bueno, perfecto. Entonces, lo importante para mí es que ustedes comprendan que esta es la manera en que la dinámica del curso, ¿sí? Y al final se va a pedir un trabajo que cada uno puede hacer como quiera, como para decir, bueno, a ver, ¿qué me dejó o qué más me hubiera gustado ver o profundizar en este tema? ¿Sí? Bien, Bien. Buenísimo. Entonces, vamos a ver si podemos presentar lo que me parece importante que ustedes puedan ir viendo, a veces para que se entretengan, ¿no? Y si no, pestaña, a ver, a ver si agarra ahí. Ese que no agarra. A ver, vamos a ver acá. Ahí está. Ahora, vamos a ver si se puede presentar y si no, igual se los vamos explicando porque tampoco es nada. Ahí, a ver. Igual aparece como, miren, como una ventana, pero vamos a ver si yo les puedo ir cambiando o no desde acá, porque como les dije, no se puede cambiar con la pantalla completa. A ver si hay cambios. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El primer tema que nosotros vamos a tratar, porque habíamos visto que vamos a ver aspectos jurídicos y sociales. Ahora vemos un tema que es social, psicológico, de crecimiento, ¿sí? Ustedes seguramente tienen, ¿no es cierto?, la posibilidad, a veces como mamás, como tías, como docentes, de evaluar qué significa esta primera infancia. Según la ley, bueno, y se ha determinado que esta primera infancia es de los 0 a los 8 años. Muchos niños pasan más de ese tiempo, a veces privados de medio familiar, y es el periodo de mayor y más rápido desarrollo en la vida de una persona. Fíjense, en un año todo lo que un niño aprende desde que está en la panza nada más sale hasta el año. Hasta allá muchos empiezan a balbucear, empiezan a caminar, o sea, hay un desarrollo en la vida. Y esta etapa es tan importante porque se construyen las bases del futuro de estos niños. ¿Cuántas veces habremos escuchado que si no hay buena nutrición, ¿no?, el chico no se puede desarrollar bien? ¿Y cuántos niños o niñas nacen con síndrome de abstinencia? Porque lamentablemente es un poco lo que estábamos trabajando el otro día desde lo pragmático, desde la práctica, que cuando hace unos años atrás, ¿no es cierto?,
las madres, los padres, cuando tenían chicos con problemas de consumo, que estamos hablando recién con Karina, y bueno, tenían ellos un esquema diferente, pero ahora tenemos que la madre y los padres de estos chicos adolescentes que a veces ingresan al sistema penal también tienen estos problemas de consumo, o sea que cada día se va deteriorando más el tejido social y sobre todo, ¿cierto?, la situación de tantos niños y niñas. Entonces, durante toda esta primera etapa se construyen las bases del futuro de estos niños, de la salud, del bienestar, de la educación. Y por ello es necesario que en esta etapa reciban alimento, cariño, las oportunidades para tener esa vida productiva y asegurar el acceso a un sistema de protección social de calidad, como digo, desde su concepción, porque si el niño no está bien alimentado en su concepción o está siendo incidido por psicotrópicos que tome su mamá, alcohol, el alcohol es uno de los peores drogas en cuanto a la incidencia que tienen con los niños y niñas en su infancia. ¿Por qué? Porque precisamente lo que hacen es quitarle la posibilidad de crecimiento cerebral. Eso dicen los médicos. Yo no lo soy, pero sí confío en aquellos que lo han estudiado y lo hemos visto. Entonces, ¿cómo aseguramos este acceso de niños y niñas a la protección? ¿De qué manera les parece a ustedes que vamos a lograr que este niño y esta niña tengan la posibilidad de crecer como corresponde? Y en el seno de una familia. Sí. En el seno de una familia y de una familia que ¿qué tenemos que lograr de esa familia? Porque muchos niños y niñas a veces crecen en familias, pero como digo, no está el cuidado suficiente en esta primera infancia, que es la etapa fundacional, porque como digo, a veces no tienen los alimentos y a veces no depende tampoco de ellos, porque precisamente sabemos que hay muchas carencias, pobreza en el país. Yo estaba estudiando todas las estadísticas, teníamos en un principio un 50, un 46 ahora, la pobreza monetaria es terrible, la falta de servicios, a lo mejor comunitarios, servicios educativos o sea, para la formación de esas madres a veces adolescentes o padres adolescentes, o aunque no sean adolescentes, bueno, realmente necesitan de un acompañamiento para poder llevar bien esta maternidad o esta paternidad. Entonces, en este momento de mayor desarrollo es cuando se incorporan, dicen los profesionales, ¿no?, de las ciencias de la salud, se incorporan los aprendizajes que se aplican al resto de la vida. Es un periodo clave, y hablando de que nace hasta los 8 años. ¿Clave para qué? Para la constitución de la subjetividad. Es el momento que se sientan las bases de desarrollo integral en sus aspectos físicos, psicológicos, sociales. Y esta primera infancia es importante porque también se construyen los cimientos del desarrollo. Por ello es importante las intervenciones tempranas y oportunas desde los ejes de la salud, la educación, el cuidado de la crianza. ¿Cuántas veces vemos que, si lo hubiéramos agarrado a tiempo, o no? Y sí, y también hay un tema, por ejemplo, no sé si está así en las otras localidades del país, pero por ejemplo, en Santa Cruz, que es donde yo resido, solamente hay departamentos de orientación que incluyen psicopedagogo, asistente social y asesor pedagógico, recién en secundaria. Entonces, estos equipos interdisciplinarios no están. Nosotros nos encontramos, siendo referencia al campo de trabajo, ¿no? Con estudiantes de 12, 13, 14, ingresando a primer año, ya con problemáticas de consumo, con desnutrición marcada, con mucho problema dental, por ejemplo, que se refleja claramente que no le faltan piezas a los 12, 13 años, tienen muchas caries, que esperan en el momento de la merienda o del desayuno que nosotros ofrecemos, que tratamos de dar frutas y arroz con leche y un pan, lo cual no es suficiente, pero es en muchas ocasiones el único alimento, digamos, más sólido que pueden percibir. Pero seguimos hablando de 13, 12, 13 hasta 17, 18, 19 que tenemos dentro del secundario, y ahí sí podemos trabajar con Secretaría de Niñez, porque nosotros tenemos como el protocolo de actuación, pero está todo diseñado para el estudiante secundario. Para esta primera etapa de la infancia, no hay equipos. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos ahora nosotros con un grupo de estudiantes de quinto año en un proyecto sociocomunitario fue crear el aula de la calma, para que los chicos comiencen a autorregular sus emociones, porque teníamos estudiantes en quinto año que tienen dentro del espectro, estaban con Asperger, que no se llama más así, pero que estaban dentro de este espectro,
y autismo, y necesitaban otro tipo de espacios para generar. Ahora los chicos, la semana que viene, van a estar visitando todas las escuelas primarias, entregando como una primer cajita de socorros emocionales para empezar a enseñarles ellos como jóvenes a los más pequeños a detectar esto y que no padezcan ni bullying ni otro tipo de situaciones, porque quedan como desdibujados los niños en las escuelas primarias, quedan desdibujados. Esa es mi percepción, ¿no? No hay un equipo y por ahí, como es un pueblo, en este caso, no quieren denunciar las maestras porque ven que el nene viene con un arañón, con un moretón, que viene que está, si tiene tanto sueño y no está comiendo, se notan, son signos bien claros en los niños, que después nosotros los vemos en la secundaria ya muy avanzado, igual vamos a trabajar con todo el Claro, esfuerzo ya para hay modificar, ¿no? Pero hay falta cosas que en la primaria. Sí. hay cosas así, es muy, muy acertado, Karina. Hay muchas cosas que ya no se pueden hacer. Y precisamente, ¿por qué hablamos de esta infancia? Porque como no se los cuida como se debe, a lo mejor en la familia, se permanece mucho tiempo en estos espacios, en estos ambientes, sin el cuidado de su salud, de su educación, de su desarrollo, sin un cuidado, se va deteriorando su salud física y mental. Sí. Y entonces después es mucho más difícil el ingreso o la inclusión familiar. Por eso hacemos hincapié en este curso en esta primera infancia. Porque como usted bien dice, después cuando ya viene la secundaria tienen estos equipos, pero ya es mucho más difícil revertir esta carencia que han sufrido. Sí. ¿Por qué? Porque en esta primera infancia, que es la etapa que así como también es la etapa de mayor enriquecimiento, es la etapa de mejores oportunidades. Si usted tiene un chico bien nutrido, con cuidado de su salud dental, que muchos, es lo que le hacen hincapié, porque tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, este cuidado con el bienestar y en la salud de los chicos. Y por eso es tan clave invertir para disminuir esta desigualdad. Como ustedes dicen, estamos en un pueblo chico y a lo mejor no tenemos todos estos recursos, pero bueno, eso también es algo que tenemos que tratar de revertir, porque si dejamos que los niños y niñas vivan o en instituciones o en familias que no les brindan lo que necesitan, a veces porque no pueden, pero brindarles las oportunidades también a estas familias para que puedan ahijar, que puedan paternar de manera adecuada, pero si no lo van a poder hacer por distintas circunstancias, hay que darle a este niño o a esta niña la oportunidad de crecer en esta primera infancia que tiene un impacto terrible también para su futuro. Entonces, nuevamente, refiriéndonos a esta etapa de la vida, que como bien dije, abarca desde que nacen hasta los 8 años, la formación y la estructura de estas personas se consolidan y se perfeccionan en distintas etapas. Por eso también se habla de estructuras neurofisiológicas y psicológicas. ¿Por qué? Porque están en pleno proceso de maduración. Usted bien decía, bueno, no se habla más de Asperger. Hoy día justo hablaba también con la psicóloga que da clase en la maestría que estoy dirigiendo, y ella me decía, mira, tenemos un mundo que se está convirtiendo en un mundo autista. ¿En qué sentido? En que los chicos ya no hay esa comunicación, más si no viven en familia, si viven en instituciones, ni hablar. No existe esta comunicación, esta atención con el que les posibilite el crecimiento. Entonces, como están en una etapa de plena maduración, la cantidad de influencias que reciben, si es un entorno familiar adecuado, va a ser positivo, pero si es un entorno que no es familiar o no es el adecuado, va a ser todo, ¿no es cierto?, una influencia negativa. Por eso es tan importante tener claro que el cuidado que reciba, los estímulos, la educación en esta etapa ejerce una acción determinante. ¿Por qué? Porque precisamente actúa sobre las estructuras que están en fase de maduración y desarrollo. Esto para mí es muy importante, si bien no es derecho exclusivamente, porque el derecho lo vamos a ver y muchas veces también lo hemos comentado, es lo que nos tiene que motivar para que los niños y niñas no crezcan en instituciones, no crezcan en familias que realmente no les dan la posibilidad de crecer y que muchas veces, ¿no es cierto?, vemos justamente en las estadísticas de UNICEF, el mayor porcentaje es, ahora le han puesto ese nombre, que las personas que están a su cargo no pueden ejercer de manera adecuada o eficaz la parentalidad. Antes se hablaba más que todo de abandono, que era el primero de, digamos, de los ítems, el abuso sexual, la violencia, la negligencia, y ahora la negligencia y algunos otros ítems se han nucleado en esto de no pueden ejercer el cuidado parental.
Entonces, vemos que la neurociencia y la neurobiología, que todos estamos hablando de esto, ¿no? Que tiene mucho que ver también con las inteligencias artificiales, que también nos están trasvasando y están trasvasando también a los niños y niñas, porque a veces, ¿no es cierto?, esta nueva inteligencia que se llama generativa, les está dando a ellos, dicen que generalmente responden lo que creen que esa persona quiere escuchar. Y esto tiene mucho que ver, o en la infancia, ya llegando a la adolescencia, saben que niños de 0 a 13 años y de 13 a los 18 ya se consideran adolescentes, y bueno, los está trasvasando. Entonces, la neurociencia y la neurobiología nos enseña que entre 0 y 8 años está la posibilidad de modificar estructural y funcionalmente el cerebro. Si tenemos un niño o una niña abandonada, sin la comida suficiente, sin la educación, muchas veces víctima de violencia, de abusos, no hablemos de abusos sexuales, que es terrible las marcas que dejan, pero cualquier tipo de abuso en el trato. ¿Cómo vamos a llegar a una adolescencia? ¿Cómo llegan esos niños o niñas a la adolescencia? ¿Con ganas de vivir? Ayer escuchaba también, ha aumentado el suicidio adolescente. Entonces, qué importante que pongamos o hagamos hincapié en brindarle a cada niño o niña lo que merece, lo que necesita para poder crecer de manera adecuada. Entonces, por el uso o el desuso debe haber, ¿qué pasa con los adultos? Tiene que haber una mayor interacción y educación. ¿Qué adultos tenemos en este momento? Adultos que dejan a los niños o niñas muchos solos, con las tecnologías que, como dije, los están atravesando. Todas las acciones, ¿no?, y las habilidades que se generan, ¿no es cierto?, en los niños o niñas, tiene que ver con esta educación, con esta atención que le damos desde la familia, y si no la tienen, ¿cómo va a ser esa vida, esa atención? Por eso es tan relevante hablar de estos temas cuando hablamos de adopción. Tenemos que hablar de lo que los niñas y niñas necesitan. Entonces, las decisiones que se tomen en relación con la atención y la educación, que es precisamente lo que tiene que ver con vivir en familia, durante esta etapa de la vida, puede tener una consecuencia duradera y marca el ritmo y la calidad, no solo el desarrollo, sino también el contexto en el que se está desenvolviendo ese niño o niña, en el contexto social. Y tanto las madres, los padres, los educadores, todas las personas profesionales que están alrededor de este niño o esta niña, que conviva con este niño o esta niña, tiene una enorme responsabilidad. Esta responsabilidad la tienen también los organismos, los sectores públicos, muchas veces sí, las familias que los cuidan, pero es otro tema también. Cuando están en familias solidarias o familias cuidadoras, pueden llegar a tener todo este bagaje de cuidado. Pero ¿qué pasa cuando permanecen mucho más del tiempo que la ley, que por algo la ley dice, ¿no? Máximo 180 días. Acá en Mendoza tenemos una ley de cuidado familiar que dice máximo 1 año. ¿Por qué? Porque el niño o la niña también, esta estimulación, este desarrollo hace que se encariñen con las personas que lo tienen a cargo. ¿Y qué pasa cuando luego de años se produce la desvinculación? Un nuevo desarraigo, cuando dejamos esperar el tiempo y no estamos pensando con perspectiva de infancia, pensando que ese grupo familiar va a cambiar o algo así. ¿Qué les parece a ustedes? Es difícil, pero tenemos que repensar todas estas situaciones y realmente objetivizar a través de todo este conocimiento científico que estamos resumiendo, ¿no es cierto?, qué es lo que es determinante en la vida de los niños, por lo menos, sobre todo en la primera infancia. Luego, de los 8 años a los 13, después de la adolescencia, tenemos otras etapas. Pero la mayor cantidad de chicos sufren de este abandono, de esta situación, desde el momento del nacimiento, y muchas veces persiste, aquellos que trabajamos en esta materia lo hemos visto, lamentablemente, por falta de decisión política o decisión jurisdiccional o decisión de los organismos que lo protegen, ¿no es cierto?, de hacer un corte en esa vida y darles una posibilidad distinta. Entonces, esta etapa primera infancia está marcada ¿por qué? Por el crecimiento físico, del desarrollo sensorial y perceptivo, y precisamente es determinante, como ven ustedes en la filmina, en el despertar de habilidades emocionales, intelectuales, sociales, así también como el desarrollo del lenguaje, ¿no?
Es el momento en que los chicos se expresan cantando, bailando, se mueven, lloran, pintan, exploran. Precisamente esta etapa es muy significativa y esto creo que lo debemos entender desde todas las instituciones que trabajan con la infancia. Tenemos que estar atentos a estos momentos porque de nuestras decisiones, malas decisiones o no decisiones, depende que no tengan la posibilidad de crecer justamente en este momento troncal en su vida, este momento determinante en su vida. Hay distintas investigaciones, como ustedes ven, que han señalado, ¿no es cierto?, las distintas experiencias, tanto físicas, sociales, emocionales, cognitivas, sensoriales, muchas palabras, pero es como para ver la integralidad del niño y de la niña, ¿sí? Justamente son cruciales para esta organización neurológica. Justamente una de las cosas que me decía esta psicóloga, por supuesto que todo se somete a revisión, que uno de los mayores temas que se ven en esta época que pueden generar que se llamaba este síndrome, ¿no es cierto?, de introspección, que tiene muchas modalidades, es la falta de vínculo materno. Fíjense ustedes, ella decía, tiene mucho que ver en el autismo la falta de vínculo. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros actualmente? Mucha soledad. Las tecnologías nos han atravesado y nos sentimos acompañados por un teléfono. No podemos vivir sin ese teléfono, pero no nos damos cuenta de las personas que quizás tengamos al lado, sobre todo cuando son niñas o niños, que necesitan ese abrazo, necesitan esa contención. Y justamente esto que no se hace, acá viendo dice, ¿no es cierto?, deja una huella para toda la vida. Entonces, los cambios sociales y los aportes de la neurociencia obligan a conocer estos aportes que ayudan a comprender las distintas etapas en la formación de los chicos y brindar formas de enseñar y también de aprender. O sea, tenemos que tratar de involucrarnos con niños y niñas. Entonces acá pasamos a la parte jurídica que muchos de ustedes también ya conocen, pero que me parece importante repasar. ¿Qué es lo que pasa con estos bebés, con estas niñas, niños que no pueden crecer bajo el amparo de la familia, de personas que los amen, que los estimulen? ¿Cómo se organiza y cómo se garantiza, ¿no es cierto?, que reciban este estímulo, este cuidado y este amor? Hasta ahora, entonces, en esta primera clase, en esta primera etapa, hemos visto qué pasa en general en esta primera etapa de vida, del 0 a 8. ¿Cuántos niños de esa edad? Yo tenía muchos casos de niños que han entrado, no yo, particularmente en mi lugar, porque eso no pasaba cuando tenía esta competencia, sino que siempre trataba de priorizar este derecho a tener familia, más que el derecho de los adultos a alegar sus derechos y no los derechos de las niñas y niños. Y justamente esto tiene que ver con este estímulo, o sea, ¿por qué los niños y niñas no se... no, mire, mientras tenga la comida, lo quieran un poco y ya está? No, ustedes están viendo todo lo que se necesita para realmente tener un desarrollo, ¿no? Experiencia física, social, emocional, cognitiva, sensorial. No es solamente tener para comer y a lo mejor alguna vez un cariño, no es así. El crecimiento integral de cada niño depende de cómo se le brinde amor. Por eso la misma convención habla de el cuidado y el ambiente, un ambiente social de paz, amor y comprensión. Y necesitamos para esto también saber, después lo van a ver ustedes también en distintos trabajos que les he brindado en la plataforma, el tema de los estilos parentales. No todo niño que crece, a lo mejor privado de medio familiar, va a tener solamente, exclusivamente este niño o niña estas carencias, sino que hay muchos niños y niñas que crecen en familia, incluso con altos niveles socioeconómicos, que tampoco tienen este cuidado, digamos, esta atención emocional. Hace poco leí el libro de una niña que había nacido precisamente de una gestación por sustitución. Su mamá era mayor que su papá tenía 42 años, la madre tenía 52, ella tenía hijos biológicos, después tuvo esta pareja y quiso tenerla a ella. Pero tenían tanto desarrollo económico, eran tan exitosos en su trabajo, que ella dice que la criaron empleadas y que cada vez que una empleada se iba, ella tenía como un desgarro, porque era un nuevo abandono. Ella soñaba. Se ve que esto, según ella, es producto de esta gestación por sustitución, donde se alquila el vientre de una persona o se le paga para que conciba, para que tenga ese bebé, y después va a una pareja. Si bien en Argentina no se ha, digamos, legislado este tema, si bien estaba en el proyecto del Código Civil, no se terminó de legislar, pero de todas maneras existe, porque cuando no hay legislación es como más libre todavía, ¿no? Y en este caso ella
comentaba todos estos abandonos. Primer abandono, el desprendimiento de su madre con una persona mayor, pero que realmente yo creo que, según ella misma cuenta, lo hizo más que todo para que ese señor con el que estaba casado tuviera su experiencia de paternidad, porque precisamente no era el óvulo de esta persona el que había concebido esta criatura, sino que era el material genético masculino con otro donado y en el vientre de una tercera persona. Aunque sabemos que a veces las personas de 50 años o más podrían haber tenido en su vientre esta concepción, ella optó, como una persona muy exitosa, porque lo tuviera otra persona en su vientre. Y ella habla de todo este sufrimiento. Por eso digo, no solamente estamos hablando si bien es cierto que en la adopción nos referimos a niños y niñas que no pueden crecer con su familia biológica, que están privados de medio familiar, a veces en instituciones mucho tiempo, o van y vuelven de la institución con su familia, también tenemos que pensar que todos los niños y niñas merecen este cuidado y esta atención, porque eso hace a su identidad, hace a su dignidad, ¿sí? ¿Está bien hasta acá? Bueno. Sí, está muy claro. Bueno, cualquier pregunta, si les parece, me hacen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver ahora? ¿Cuáles son los derechos que, aparte de toda esta situación que mencionamos, social, de crecimiento, de evolución, bueno, los derechos que las consagran a todo esto, a todas estas situaciones? Porque todo esto que hablamos de cuidado, de la atención, del desarrollo, está previsto en los derechos de las niñas y los niños. Entonces, ¿cuál es la primera que ustedes ya vean conmigo y siempre se las menciono, que ya tienen más de 100 años? Me acuerdo cuando decía que iba a cumplir 100 años, ahora ya pasó los 100 años, ¿no? El año pasado, la Declaración de los Derechos de Niños y Niñas. Justamente esta declaración habla de que el niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente. ¿Y de qué estuvimos hablando hasta recién? Desde el punto de vista material y espiritual. La importancia del cuidado. Es un derecho genuino, un derecho originario de los niños y niñas a crecer y a desarrollarse. ¿Se pueden desarrollar en un ambiente hostil, donde haya violencia, donde haya falta de atención, falta de cuidado? Después habla del niño que no tiene para comer, que debe ser alimentado. Como decía recién, hay muchos hogares que lamentablemente están en una situación difícil y tienen que ser atendidos, porque no es una causal para desvincular a un niño o una niña de su familia el hecho de no tener medios económicos. Al contrario, eso está totalmente prohibido. Pero debemos ayudar a que esta familia, que puede llegar a tener recursos internos, no tenga los recursos económicos. Entonces, este segundo inciso nos habla de la necesidad de que el niño tenga un lugar, aquel que se porte mal, por decirlo de alguna manera acá, tenga un lugar donde lo puedan orientar, y el abandonado debe ser recogido y ayudado. Este recoger y ayudar no es una cosa, no es un objeto, es un ser humano. Tenemos que brindarle las herramientas y tenemos que brindarle el hogar, que yo siempre digo, hay que ser empático, lo que nos gustaría a nosotros tener. Entonces, el niño o niña debe ser el primero en recibir socorro en casos de calamidad, debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida, como dicen. ¿Cómo vamos a lograr que un niño o niña que no tuvo educación pueda tener una vida adecuada? ¿Cómo vamos a lograr que un niño que no ha sido educado o que no se le inculcaron estos sentimientos de lo que habla la misma declaración, ¿no? Sentimiento del deber de poner sus mejores cualidades al servicio del próximo, o sea, solidaridad, cuando ella o ellos no han sido tratados con solidaridad, ¿sí? Entonces, fundamental tener claro que esta situación de la que hablamos al principio tiene que ver con estos derechos que tenemos que proteger. En el año 59, nuevamente las Naciones Unidas, a través de esta declaración, ¿no es cierto?, de los derechos de los niños y niñas, nos habla de la igualdad, del derecho a la protección especial para el desarrollo físico, mental y social. O sea, cuando ustedes hablen de un niño o niña fuera de un ámbito familiar, tienen que pensar en esto, ¿no? El derecho a la protección especial. No podemos dejar en manos de una persona que no lo ame el futuro de estos niños o niñas. Tiene que ser una persona preparada. Por eso en adopción también hablamos de la preparación y de las evaluaciones que se tienen que hacer a aquellos que pretenden adoptar. Entonces, el derecho al nombre. ¿Cuántos niños son abandonados en la calle, por ejemplo, y no tienen un nombre? Si inmediatamente se los vinculara,
tendrían este derecho respetado a partir de ese momento. Pero muchas veces pasan tiempos y el nombre se lo pone a lo mejor una operadora del lugar donde está, digo yo, depositado, ¿no? Y ese derecho al apellido no lo tienen hasta que no sean adoptados, porque tienen un apellido común. Generalmente se nos inscribe con un nombre común y un apellido común. Pero si lo primero es el derecho de ese niño o esa niña, ¿por qué tengo que esperar? ¿Qué tengo que esperar para poder vincular una familia? Que aparezca alguien que no se había enterado que había nacido, que aparezca a lo mejor esa persona que lo dejó tirado y que el niño o niña podría haber muerto si no se lo encuentras. Tuvimos un caso muy importante acá en provincia donde la señora que lo dejó se arrepintió, volvió y todos decían, ay, qué mal que el niño lo hayan internado. Bueno, se le devolvió, al mes apareció muerto por esa misma persona que lo había abandonado. Entonces, qué importante que es tener esa evaluación de quién lo va a tener, más allá del vínculo biológico, tiene que haber un vínculo afectivo para lograr ese desarrollo que hablamos en la primera parte, ¿no es cierto? Y sobre todo el respeto de estos derechos que estamos viendo ahora. Derecho a llamarse de una manera, persona, el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la atención necesaria a la educación, a la comprensión y el amor de los padres. El niño privado de medio familiar tiene esta comprensión y amor de padres o de la sociedad, no. La sociedad no lo quiere porque no lo incluye en una familia. Los progenitores o progenitoras no lo pueden contener, lo dejaron a disposición o bien se tomó una medida de protección especial, ¿no? Excepcional, que se llama, porque estaba siendo víctima en su integridad por abandono, puede ser negligencia, abuso. Entonces, si ustedes leen, son 10 derechos, los 5 de recién y estos de ahora. Todo nos está gritando, nos está diciendo de qué manera tenemos que actuar con los niños y niñas. Y por eso es muy importante que el niño o niña que no puede crecer con su familia tenga un ambiente familiar. Precisamente para esto también, para lo que dice el principio 7, el derecho a las actividades recreativas, a una educación gratuita, a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia, a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad o explotación. Un niño privado medio familiar en una institución, si bien está cuidado por personas con mucha vocación de servicio, no está en el lugar que debe estar. Y fundamentalmente a ser criado en este espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal. O sea, tenemos que ser muy serios en esto. ¿Cómo vamos a lograr esta situación de hogar con tolerancia, amistad, ¿no es cierto? Bueno, hermandad. Estamos pidiendo hermandad entre los pueblos, en realidad a veces es hermandad entre las familias. Por eso nos parece fundamental analizar a la luz de la adopción todos estos derechos y este principio rector que habla del interés superior. Por eso, si nosotros actuamos con perspectiva de infancia, no podemos dejar de hablar de este interés superior, que es la idea rectora, la idea que nos rige, la idea que tenemos que hacer realidad. Si, yo he tenido casos que niñitas están, bueno, 4 años lleva privada de medio familiar. ¿Por qué? Porque su mamá tomaba, no deja de tomar, y ya hace el tratamiento y recae, y bueno, y 4 años esperando. De los 4, que lo encontraron la mamá que la quería vender en una feria, la privaron de ese medio familiar, se la llevaron con una medida de protección excepcional y esperando que venga algún familiar. ¿Por qué pasa esto? Y no es un caso, son muchos casos en América Latina, en nuestro país, la República Argentina. Ustedes, me encantaría después saber de qué lugar son, si son de Argentina todas o no, pero es algo de lo que tenemos que hablar y tenemos que cambiar. Estos cursos son para eso, para tomar conciencia y para ver de qué manera cambiamos esta realidad que muchas veces vulnera y no escucha a las niñas y niños y no le respeta esta perspectiva de infancia, este interés superior, que está dentro de la convención, como dijimos, está dentro de los derechos de la declaración que acabamos de ver, y en todos los instrumentos regionales y nacionales. Ustedes dentro de lo que vean en la plataforma están hasta las reglas de REAT, que son las reglas de prevención de la delincuencia juvenil, donde también se habla que si el niño o niña tiene una familia va a ser mucho menor, ¿no es cierto?, el riesgo o el factor de riesgo para llegar a cometer delitos. Si bien es cierto, como dije recién, que hay familias que tienen una situación que uno piensa está todo bien y los chicos o las chicas tienen dificultades, mayor aún cuando no tienen esta familia. Entonces, para ir cerrando un poco esto y lo demás, como digo, está todo en la plataforma, pero
me parece importante no pasar el tiempo y en consideración a ustedes que han venido a la reunión, que la Convención ofrece y da estos derechos que tienen que ver con esta institución de adopción. Uno, que los niños no tienen que ser separados de los padres, a menos, dice el mismo artículo, que a consideración de la autoridad judicial sea lo más beneficioso, y volvemos al interés del niño, separarlo de la familia. Nadie puede negar que si un niño es abandonado, es violado, es violentado, no es cuidado, o se lo deja abandonado, no está bien con esa familia. Entonces tenemos que buscar otra instancia. Y es como que el biologicismo se ha centrado en este artículo 9 y dice, no, tiene derecho a conocer sus padres y ser creado por ellos. El artículo 8, el artículo 7, que habla también de estos derechos a la identidad. Es cierto, el niño tiene que saber quiénes son sus padres, tiene que conocerlos, en definitiva, tiene que ser creado por quienes lo trajeron al mundo, pero cuando esto no es lo mejor a su interés, tenemos que lograr que tenga esos aspectos cuidados en otra familia. El artículo 10 también nos habla de la familia y dice que la justicia y las organizaciones y todas las instituciones tienen que lograr la reunión de la familia. Cuando un niño vive, por ejemplo, en Bolivia y sus padres viajó por trabajo a Uruguay, y bueno, hay que posibilitar que el niño pueda reencontrarse con sus padres y no poner obstáculos a este reencuentro, siempre con todas las garantías. El tema de la privación de medio familiar del artículo 20 y todos los tipos de cuidado, cuando la misma convención nos habla de que hay una obligación subsidiaria, pero no menor, del Estado, hacerse cargo de estas situaciones de niños que no pueden crecer con su familia, aunque en la República Argentina se hizo una reserva sobre la adopción internacional, porque como no estaban asegurados precisamente estos controles fuera del país, y a mi criterio creo que hay muchas familias en Argentina que pueden hacerse cargo de los niños argentinos y en cada país de Latinoamérica, algunos la aceptan, otros no. Lo importante es que esta convención nos habla del origen étnico, religioso y lingüístico que se tiene que respetar, y también, ¿no es cierto?, que solamente tiene que ser separado de su familia en situaciones de gravedad, pero que no son pocas, porque tenemos más de 10.000 chicos privados de medio familiar en Argentina, y en los otros países también hay altas, digamos, estadísticas. Y hemos sabido también de varios países en Latinoamérica, también en Mendoza hemos tenido casos relevantes y muy publicitados, de lugares donde se tienen que cuidar los chicos, las niñas y niños. En Panamá pasó también, creo que fue en el 2019, por ahí 2020, situaciones terribles en hogares de guarda. Entonces tenemos que evitar la permanencia de esos hogares y sobre todo hacer un control de esos hogares. Lo más importante también en el protocolo facultativo de la convención, que habla de la venta de niños y niñas. Cuando nosotros no tenemos un buen sistema de inclusión familiar, se puede dar la venta, la familia que regala, las entregas directas, y sobre todo también hay un alto porcentaje de tráfico de órganos. Entonces, qué importante estar cerca de esa gestante que no puede hacerse cargo y de ese niño o niña para evitar que se sigan violando sus derechos. Bueno, con esto más o menos terminaría esta primera pantallazo de lo que es la adopción, ¿sí? Y de lo que tenemos que trabajar. Entonces, esta síntesis de lo que son los derechos y estos instrumentos internacionales tienen que ver con esta tradición jurídica de los derechos de la infancia que tenemos que tratar de defender día a día y que lamentablemente, como sabemos, no hay demasiada conciencia para esto. Bien, bueno, vamos a, si tienen alguna pregunta, yo esto lo voy a subir a la plataforma y ya les voy a dar ingreso a la plataforma a las personas que han venido a la reunión de hoy. ¿Alguna pregunta?